Dice que los honorarios del notario estarán regulados en una tarifa establecida por ley y, a falta de la misma, por colegio o asociación profesional. La tarifa debe asegurar la imparcialidad e independencia del servicio notarial, así como la excelencia en su calidad y la accesibilidad general de la sociedad al mismo. La tarifa, es decir, que no debe ser una tarifa. Primero, la tarifa, lo ideal es que sea las autoridades o las asociaciones las que lo fijen, con amparo de las autoridades, y que sea una tarifa razonable para que el ciudadano pueda acudir al servicio notarial. En cuanto a la cuantía de la tarifa, pues debería ir en función un poco del tipo de documento, de la capacidad económica a la que se refiere. Bien, y como decíamos, debe ser igual para todos. Aquí se puede plantear una duda a algunos, y es, bueno, pero si los notarios son profesionales privados, ¿por qué no están en competencia y luchan en competencia? Bien, hay algunos que lo dicen, y en algún país lo han planteado así. Bueno, pero si el notario es profesional, bueno, pues que entre en competencia con el resto de los profesionales, y una de las posibles formas de competir es precisamente el tema de las tarifas. Pero bien, el problema es que es muy importante que tengamos en cuenta cuál es la naturaleza de la función notarial y cuál es el servicio que presta. Si al notario lo contemplamos exclusivamente como un profesional que presta unos servicios de naturaleza privada, pues se puede explicar bien esto. Pero cuando lo que se está dando es un servicio público que lo está prestando el Estado es el que presta este servicio y lo presta a través de unos funcionarios o delegados de una función pública, parece razonable que exista una cierta igualdad entre todos los notarios y respecto a todos los ciudadanos. Es decir, que cualquier ciudadano tenga lo mismo que cuando paga sus impuestos, todos pagan lo mismo. En el caso de las tarifas relacionadas con la función notarial, que todos sepan cuál es la tarifa y además que esa tarifa sea homogénea. Bien, también es importante si tenemos en cuenta cuál es la competencia del notario. El notario tiene que competir no en precios, el notario tiene que competir en confianza. Lo que tiene que ganarse uno es el respeto de los ciudadanos y que acudan a él porque sea el notario en el que se confía. Y también si tenemos en cuenta cuáles son los fines por los que se trabaja, si se trabaja solamente por ganar o se trabaja por prestar un servicio que implica una serie de valores. Esa forma de ver la profesión también influye de una manera relevante en estos aspectos. Bien, pues la independencia del notario viene también determinada por la forma arancelaria, en la forma en la que cobran los honorarios. El sistema arancelario por el que es retribuido el notario, controlado por el Estado, facilita la igualdad de los otorgantes, el acceso a este servicio público, y ello, unido al principio de libre elección de notario, ayuda, y esto es muy importante, a evitar la dependencia económica del notario del contratante poderoso y, por lo tanto, garantiza también su independencia y su imparcialidad. En el caso de España, la ley que regula el arancel notarial o tarifa es la Ley de Tasas y Precios Públicos, en la que dice que los aranceles se determinarán a un nivel que permita la cobertura y los gastos de funcionamiento y conservación de las oficinas en que se realicen las actividades o servicios de los funcionarios.
incluida su retribución profesional. La independencia e imparcialidad exige que el notario tenga autonomía económica de los otorgantes, que no esté a sueldo, que tenga una dependencia económica o esté sometido a las directrices u organización de uno de los contratantes. Un notario a sueldo o simplemente dependiente económico de uno de los contratantes, pensemos por ejemplo en una entidad de crédito que trabaja con unos pocos notarios, al final se está generando ahí una situación de dependencia económica de ese notario con respecto a una de las partes contratantes. Eso es lo que tiene que evitar el sistema arancelario, además de otras medidas. En este caso, en realidad, no sería propiamente un notario, que por esencia tiene que ser imparcial, sino que sería simplemente una pieza más del engranaje organizativo de una de las partes del contrato, o lo que es peor, empleado de uno de los contratantes. Por eso la importancia de que se adopten medidas que eviten este tipo de situaciones de acumulaciones. La función equilibradora del notario exige que compense las deficiencias de información y asesoramiento del contratante débil, lo que no casa bien con ser empleado, tener una excesiva dependencia económica o estar excesivamente metido en la organización de uno de los contratantes. Además, a un notario empleado le será difícil negar la autorización, o más difícil, de documentos o rechazar determinados clausulados propuestos por los servicios de asesoría o dirección de su empresario empleador. La independencia del notario debe darse incluso también hasta con el Estado y las demás administraciones públicas. No hay que perder de vista que muchos estados o cualquier otra administración pública, cuando actúan en el marco de la contratación privada, deja de tener los privilegios institucionales para ponerse en plano de igualdad con los demás contratantes de derecho privado y someterse a las mismas reglas. En el caso de España, cuando el Estado, el municipio o cualquier entidad pública contrata, tiene que ir a la notaría igual que cualquier otro ciudadano. Y el notario tiene que tener también independencia suficiente para decir esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto está bien y esto está mal. La independencia e imparcialidad, por tanto, exige que no existan vinculaciones personales, laborales, organizativas, familiares entre uno de los contratantes y el notario. También han de evitarse aquellas situaciones en las que, sin respetar el derecho de libre elección del notario, de forma activa o pasiva, se puede crear una dependencia económica u organizativa, como pudiera darse cuando se producen acumulaciones de trabajo que un contratante deriva a un determinado notario. Y aquí tiene mucho que ver el principio de libre elección de notario. Y digo principio. Este principio, en virtud del cual el otorgante más débil elige al notario, que más confianza le inspire, es un mecanismo que garantiza la independencia e imparcialidad del notario, evita las acumulaciones y dependencia del notario de quienes contratan en masa. El artículo 35 del texto de Lima dice que el derecho a la libre elección del notario, que corresponde al usuario, es un derecho básico en el servicio notarial, salvo en los supuestos en que la designación del notario viene determinada por la ley. El notario debe abstenerse, entre otras cosas, para que esto se dé, de captar clientes, sobre la base de reducciones, de honorarios, concesiones, regalos, descuentos a los interesados o terceros, u otros actos semejantes contrarios a la dignidad e independencia de la función notarial, nos dice también el texto de Lima. En el caso de España hubo una reforma del reglamento notarial en el año 2007 y en los motivos de este decreto nos señalaba en su exposición de motivos que tuvo como uno de sus objetivos en ese momento reforzar aún más el régimen de libre elección del notario, pues este, como funcionario público que controla la legalidad, ha de prestar su función en régimen de plena independencia e imparcialidad, sin que puedan existir circunstancias que pongan en riesgo o dificulten tan esencial nota.
No obstante, dice la exposición de motivos de este decreto, no obstante, estas medidas deben coordinarse de modo adecuado con el ejercicio de la función pública notarial en libre concurrencia, pues la eficiencia del sistema depende del necesario equilibrio entre ambas facetas, primando de ese modo el derecho del usuario a elegir notario que crea conveniente, pues exigiendo la función pública notarial el necesario asesoramiento al otorgante del acto de negocio jurídico, resulta obvio que éste ha de elegir al notario que más confianza le merezca. Esto decía el texto de la norma. La regla general, en el caso de España, se contiene en el artículo 3 y 126 del reglamento notarial. Y establece el reglamento que todo aquel que solicite el ejercicio de la función pública notarial tiene derecho a elegir notario que se la preste sin más limitaciones que las establecidas en el ordenamiento jurídico. Dice la libre elección del notario, elemento esencial para el buen funcionamiento del sistema. El primer provecho que veíamos era precisamente el de la confianza. Y la elección por el prestatario del notario que autorizará el documento le va a facilitar la interrelación de confianza entre ambos, lo que mejora la comunicación y por tanto la información y el asesoramiento a la parte más necesitada de protección. Y según la exposición de motivos de ese decreto que modificaba el reglamento notarial, exigiendo a la función pública notarial el necesario asesoramiento del otorgante del acto o negocio jurídico, recuerden que decía, se debe elegir al notario que mayor confianza merezca. Aquí no se trata de quién es el notario más barato o más caro, porque deberían todos costar exactamente lo mismo. En similares términos se manifestaba el Tribunal Supremo en España cuando afirmaba que la libre elección del notario está vinculada a uno de los caracteres más relevantes de la función notarial, que es el asesoramiento al otorgante del acto de negocio jurídico, quien es lógico que pueda designar entre varios notarios al que más confianza le merezca, es decir, prácticamente lo mismo. Y el elemento principal de concurrencia entre los notarios es precisamente la confianza, de que se hace merecedor cada uno. Con ello, con esa confianza se fomenta la calidad del servicio notarial, que consiste, como hemos estado viendo, en valores que han de ser apreciados por cada ciudadano y por la sociedad. Y es en esos valores en los que se basa el buen funcionamiento de la institución. Estos valores, confianza, certeza, seguridad del tráfico y los demás que había visto, que son percepciones subjetivas de los ciudadanos que se fundamentan en la ciencia, el prestigio y el comportamiento ético de todos y cada uno de los notarios. Bien, también la deontología notarial se preocupa de la relación del notario con los empleados y la organización de la oficina. Por lo que se refiere a la organización de la oficina, el notario, además del cumplimiento de todos los deberes laborales que la normativa le impone, tiene también el deber de formar a los empleados. Y no solamente un deber de formación, sino también un deber de vigilancia. El notario tiene que enseñar, pero al mismo tiempo también tiene que vigilar que se cumpla adecuadamente con la tarea en la notaría. Y lo que se refiere a la organización de la notaría, un aspecto que cada vez adquiere una mayor importancia es todo lo relativo a las nuevas tecnologías. Hoy los notariados tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías precisamente en ese afán de dar un mejor servicio y aprovecharlas de la mejor manera posible, con la máxima seguridad, al mismo tiempo que prestamos ese servicio adecuado a la sociedad. También el notario tiene deberes en su relación con el Estado. Según el texto de Lima, los notarios ejercerán su función bajo el control superior del Ministerio de Justicia. Si bien en algunos países la dependencia orgánica de la institución notarial recae en el Poder Judicial, la tendencia, por razones prácticas y dada la distinta naturaleza de la función notarial y la judicial, desde finales del siglo XIX ha sido el ir derivando en el Poder Ejecutivo y concretamente en el Ministerio de Justicia, como recientemente ocurrió en Costa Rica o aquí, o más recientemente todavía en Bolivia.
Y aunque el notario sea un profesional del derecho y organice independientemente su oficina, no por ello pierde su nota esencial, que es el ejercicio de una función pública. De ahí nace una serie de deberes para con el Estado. Por un lado, la lealtad, que establece el artículo 8 del texto de Lima. El notario debe lealtad al Estado, del que ha recibido una delegación del poder público. La indelegabilidad, es decir, el notario tiene que ejercitar personalmente la función, no puede transferirla a otras personas. La obligatoriedad, la prestación del servicio notarial es obligatorio, salvo que existan causas de denegación. Y respecto, el notario en su consideración de funcionario público no puede negar el ministerio sino en los siguientes casos. Y el artículo 16 del texto de Lima menciona cuando el acto sea contrario a la ley o al orden público o susceptible de inducir a error a terceros. Esto hay que tener cuidado, es decir, no solamente no hay que hacer un documento cuando directamente se esté contraviniendo una norma, sino también en aquellos casos en los que se esté creando una apariencia de legalidad, porque la gente cuando ve el documento lo que piensa es que es un documento notarial y que ya de por sí sus defectos. Por ejemplo, el otro día me requerían a mí para que diera fe de quienes acudían a una convocatoria de una comunidad de bienes, una entidad sin personalidad jurídica, quienes acudían a la convocatoria y a qué acuerdos se llegaba. Sí, el requerimiento es lícito. Claro, cuando compruebo que la notificación para convocar a los demás copropietarios, en este caso, eran coherederos, en este caso, no se había hecho de una manera con garantías, pues yo denegué la función. Digo, mira, ustedes los han convocado de una forma en la que no hay garantías, simplemente han sido unos correos electrónicos, eso no tiene ningún tipo de fehaciencia. Pues si ahora mismo yo autorizo este documento y los acuerdos quedan plasmados dentro del mismo, generamos ahí, si estas personas empiezan a acudir a otras entidades, uno de los acuerdos hacía referencia a la representación, creamos una apariencia de legalidad sin ninguna base, porque no sabemos efectivamente si se hizo bien la convocatoria, si no se hizo, si la reunión están todos o no están todos. Entonces, aunque sea lícito dejar constancia de un hecho, también hay que tener en cuenta las posibles consecuencias que esto pueda tener. También dice el texto que no se puede cuando el acto sea en fraude de ley, de terceros o de la autoridad, y también en los casos de incompatibilidad. Otros cuando el acto no se halle dentro de sus competencias, cuando sea contrario a la dignidad de la función de oficial público. Esto también, es decir, puede darse el caso de que se le requiera a uno pues, para autorizar o acudir a un determinado acto que, dada la naturaleza del mismo, pues no sea nada acorde con lo que es la función notarial. Pues en ese caso, conforme al texto de Lima, lo que procedería es denegar la autorización. La denegación de la actuación por notario debe ser recurrible. Unas veces será ante los órganos del Estado, otros ante los órganos corporativos del notariado. Y luego también hay deberes de abstención, pensemos por ejemplo en los casos de incompatibilidad. Otro aspecto fundamental es el numerus clausus y la competencia territorial. El numerus clausus y la competencia territorial solamente se fundamentan en que se está dando un servicio público y como tal servicio público debe intentar darse a todos los habitantes del país. Habrá zonas donde hay que poner una notaría, aunque el trabajo sea mínimo precisamente porque hay que prestar una función. También hay que habilitar los medios para garantizar la subsistencia digna de esos notarios. Y también la competencia territorial solamente se justifica precisamente por el carácter y la naturaleza pública de la función que se desempeña. También existe un deber de colaboración por parte del notario con el Estado. Este deber cada vez va adquiriendo muchísima más importancia en los últimos tiempos en materia fiscal y también en materia de lucha contra la delincuencia, en especial en lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos
en las que el notario a veces individualmente no puedes llegar a saber que efectivamente es el documento que se está autorizando encierra en sí un acto ilícito, porque claro, el delincuente a veces la trama acude a una notaría, para el acto siguiente a otra para desdibujar y que no se le pueda seguir la pista. Pero cuando los notarios trabajan de forma coordinada, de forma corporativa, y eso se está logrando gracias a la elaboración de índices informatizados mediante la aplicación de nuevas tecnologías y la creación de órganos centralizados de prevención dentro del propio notariado, pues esa forma de colaboración se convierte en eficacísima. Y bueno, son muchos los aspectos con los que el notario puede colaborar con las administraciones, tanto con el Estado como con las municipalidades y demás. Pero también el notario tiene deberes éticos en relación con la sociedad. Y eso se manifiesta pues, precisamente a través del cumplimiento de los deberes fundamentales. Y es que, como dice el artículo 52 del texto de la Unión, el servicio notarial debe atender al bien común de la sociedad, que servirá de criterio de interpretación de todos los artículos precedentes del Código. Es decir, que el criterio de interpretación es la actuación del notario dirigida al bien común. No solamente al bien, cuando actuamos no solamente intentamos resolver un problema, es decir, actuar en pro y en favor de las personas que acuden a la notaría, sino que tenemos que tener siempre presente que esa actuación tiene que ir dirigida al bien común de toda la sociedad. Bien. Y bueno, esta actividad en pro del bien común a veces la hacemos sin darnos cuenta. Piensen que a través del ejercicio continuado de la función notarial veíamos que se realizaban muchos valores, pero también son muchos los derechos humanos y los derechos fundamentales que se logran a través de la función notarial. Un buen sistema notarial favorece lo que es un sistema correcto de derecho de propiedad, también al desarrollo de los principios económicos que se establecen en las modernas constituciones, en la defensa del patrimonio histórico, la defensa de derechos medioambientales. El panorama es amplísimo y todo eso se puede ver favorecido a través de la función notarial. Pues bien, atendiendo al dato que antes solicitábamos, no me voy a dejar de hablar del secreto profesional, que es otro de los aspectos relevantes del notariado y que también tiene que ver con la realización de los derechos fundamentales, que es el derecho a la intimidad de las personas. Y es que la función notarial se desarrolla principalmente en el ámbito privado y muy especialmente en ámbitos de la contratación, pero también en los ámbitos familiares y en el ámbito sucesorio, que ha de salvaguardarse por estar dentro o muy próximos a lo que es la esfera íntima de las personas. La actuación del notario, la propia configuración física de las notarías, esto ténganlo también en cuenta, que los diálogos que se mantienen, no solamente hay que guardar el secreto en cuanto a los documentos, sino también en cuanto al diálogo que se mantienen dentro de las notarías. Hay que organizarlas de forma que se pueda hablar como en un confesionario, es decir, sin que se esté enterando alguien de lo que se está consultando. Siempre ha de tender a salvaguardar precisamente esa intimidad. La obligación del secreto profesional del notario no alcanza solo al contenido de los protocolos, libros, índices que conforman el archivo de la notaría, sino que abarca las conversaciones, hechos u otros documentos de los que el notario pueda tener conocimiento por razón de su oficio. El notario tiene un deber ético y jurídico de guardar secreto profesional. El deber de secreto profesional del notario es la correspondencia al derecho a la intimidad de los usuarios del servicio notarial. Y este deber se extiende a todos los hechos a los que el notario tenga conocimiento por razón de su labor de asesoramiento, consejo, redacción y autorización, salvo que el propio interesado, como dice el texto de Lima, le releve de esta obligación.
El deber del secreto, en líneas generales, abarca todo aquello que conozca en razón de su oficio. Y este deber se extiende más allá de una mera obligación de sigilo sobre las confidencias, consultas, contenido documental y alcanza incluso al simple hecho de la asistencia al despacho del notario de los otorgantes o requirentes. Es decir, no es correcto. Esta mañana vino a verme a la notaría fulano, aunque no diga yo lo que hizo, ese dato sobra. Y el secreto profesional no se limita a una simple obligación de no hablar, no contar, también implica una actitud activa, formando al personal, adaptando el despacho, la distribución, el orden, el acceso a los documentos. Es decir, yo no puedo tener una mesa en la que continuamente está pasando personas, documentos o datos que puedan ser vistos por personas que no tienen ningún interés en el tema. Por ello hay que tomar medidas en general con todos los medios materiales a fin de convertir a la notaría en un lugar de intimidad y recogimiento, en la que se respete plenamente el derecho a la intimidad de las personas. El secreto profesional del notario también alcanza a los empleados y colaboradores del notario. El secreto de protocolo aparece mencionado en el artículo 48 del texto de Lima y dice que el notario debe respetar el derecho a intimidad de las personas y tiene el derecho y el deber de guardar secreto profesional y confidencialidad atendiendo al bien común e interés general de la sociedad. Estas obligaciones vinculan al notario y a sus empleados y colaboradores y se extiende a los documentos incorporados a los protocolos, demás archivos notariales, antecedentes que hubiesen sido conservados por él o materias que le hubiesen sido reveladas verbalmente. El secreto deberá cuidarse de modo especial en los documentos también electrónicos. Aquí a veces se puede plantear un problema y nosotros en Canarias y otros colegios notariales también, incluso en el Consejo ya hay alguna circular antigua, tenemos prohibido a los notarios que acudan como testigos en los pleitos civiles de las materias que han conocido dentro de la propia notaría. ¿Por qué? Porque la forma de dar a conocerla es el documento. Y el documento es lo que dice, ni más ni menos. Y lo que no dice el documento está amparado bajo el secreto de protocolo. Otra cosa es en materia penal, que ahí evidentemente el juez tiene que tener todas las herramientas posibles y ahí el derecho, lo que es ese derecho que tiene el notario, obligación que tiene el notario, el secreto, ya cambia. Pero en materia civil tenemos prohibido expresamente, es decir, que si hace poco a un compañero lo llamaron, entonces bueno, él alegó ante el juzgado que no iba a ir, sino es que le ponemos una multa. Dice, sí, pero es que es mucho mayor la multa que me va a poner a mí el colegio si voy, así que al final el juez dijo, no, bueno, pues no venga, ¿no? Eso. ¿Si fuera un juez penal, hubiera ido? Si es penal, sí, ahí tienes obligación de ir. Pero ante un juez civil, no, porque lo que están hablando es del tema que viene en el documento y entonces, pues lo que tiene. Si es un documento en el que ha intervenido el notario, una materia en la que ha intervenido el notario en base a su función notarial, está bajo el secreto de protocolo. Y entonces en un tema civil pues no procede la presencia del notario. Pero el documento público notarial es secreto, pero al mismo tiempo es transparente. Por ello, el secreto de protocolo no es absoluto y desde siempre han existido excepciones. Una de ellas es el derecho de exhibición y expedición de copias a las personas que tienen interés, y otra, muy importante, la elaboración de los índices que van dirigidos a distintas administraciones. Esto tiene importancia, como veíamos, en el tema tributario y también en el tema de lucha contra la delincuencia. Otro aspecto, también la relación no termina en el Estado, sino que también la relación de los notarios tiene que ir con los colegios y con las asociaciones profesionales. Los notarios, nos dice el texto de Lima, dice, ejercerán en el artículo 6 su función bajo el control superior del Ministerio de Justicia y se hallarán integrados en las asociaciones o colegios profesionales notariales.
Las asociaciones o colegios profesionales notariales, tanto territoriales como nacionales, son corporaciones de derecho público con plena personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Se hallan bajo el control del Ministerio de Justicia. Y respecto de estos colegios y asociaciones, el artículo 7 del texto de Lima dice: corresponde a las asociaciones o colegios profesionales, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a las mismas por las leyes notariales, la ordenación del ejercicio de la profesión notarial, la representación de la misma, la defensa de sus intereses y el cumplimiento de la función social del notariado. En representación de la profesión notarial, las asociaciones notariales deberán cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Código, del texto de la Unión, velando por el correcto ejercicio de la función y defendiendo la misma entre los propios notarios y frente a terceros. Las diferentes asociaciones o colegios profesionales dentro del Estado gozarán de carácter territorial y se agruparán en un único colegio o asociación para todo el Estado. Los órganos directivos de los colegios o asociaciones serán elegidos democráticamente en asamblea por los notarios pertenecientes a la misma. Y luego atribuye también o se aspira a que se le atribuya dentro de las funciones de estos colegios, en el texto de Lima, otros aspectos como es el relativo, inspección y control de las notarías, facultades disciplinarias y sancionadoras. Bien, luego otro aspecto fundamental es que la pertenencia sea un requisito necesario para el ejercicio de la función notarial, es decir, que no se pueda ejercer la función notarial sin estar colegiado o asociado, y los colegios o asociaciones notariales se financiarán con las contribuciones de los notarios pertenecientes a la misma, las rentas, ingresos de sus patrimonios, así como los derivados de las actividades y servicios que con arreglo a sus estatutos les correspondan. Así que bueno, el tema es ahora mismo de el tema de la renovación o de la refundación o de la reactivación de la asociación es un tema importante para el buen funcionamiento del desarrollo de la actividad notarial. Pero también ahí los notarios tienen que tener un deber de lealtad y de colaboración con los colegios y las asociaciones profesionales. La actividad del notario no es una actividad plenamente aislada, sino que trabajamos en conjunto. Cuando hablamos de la paz, de la justicia y de todos estos valores, no se realizan aisladamente, se realizan entre todos los notarios, entre los que debe existir esa estima y esa colaboración, y la mejor forma de manifestar esa estima y colaboración es precisamente a través de los colegios profesionales. Bien, hasta aquí hemos hablado de los deberes de los notarios. Les voy a pasar a mencionar ya lo que es la parte más fea, que es la de las infracciones, y les voy a mencionar el listado simplemente. Dice el artículo 56 del Código de la Unión que constituyen infracciones deontológicas sancionadas por este Código el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley notarial en el ejercicio de la función. Constituirán infracciones deontológicas de conformidad con las disposiciones de este Código, se hallen o no incluidas en la regulación notarial las siguientes. Y se las voy enumerando. No presencia en la autorización y firma del documento. Alteración de fecha o de contenido y verdad del documento. Muchas de estas además pueden ser responsabilidades civiles y por supuesto penales. Autorización del documento fuera del ámbito territorial correspondiente en su caso al notario. Autorización de actos o documentos en contra de la ley o en fraude de la misma o con manifiesto abuso de derecho. No liquidación de los impuestos encargados al notario. Actuación en supuestos de incompatibilidad establecidos en la ley. Violación del derecho de intimidad o secreto profesional. Utilización de fondos recibidos para fines distintos de la finalidad entregada. Aceptación de sobornos, colaboración con actividades ilícitas, blanqueo de capitales, terrorismo. Vinculación económica con una de las partes que conlleve pérdida de independencia o imparcialidad, que es lo que hablamos de estos casos de acumulación, que ya el mero hecho es una infracción disciplinaria.
Falta de asistencia, consejo o asesoramiento a las partes más necesitadas del mismo al consumidor. No explicación de las cláusulas generales de la contratación o abusivas impuestas por una de las partes en el contrato. No respeto a los derechos del hombre o autorizar actos en contra de su dignidad. Infracción de las normas de medio ambiente, regulación urbanística, de aguas, aire, costas, agraria, forestal o minera. No consulta previa de los títulos o registros y antecedentes. Pérdida de independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función o en la elaboración o autorización del acto. No respeto del derecho a la libre elección del ciudadano del notario. No respeto del cambio de expediente a instancias del usuario. Incumplimiento del deber de abstención en los casos establecidos por la ley. No respeto o captación de clientes y empleados de otros notarios. No entrega de facturas de gastos o honorarios con desglose de las cantidades. Facturación por encima de las tarifas establecidas por la ley o descuentos en facturas, ofrecimientos de regalos o comisiones. No llevanza de una contabilidad que refleje la situación patrimonial y resultados de la oficina con posibilidad de comprobación de la aplicación de la tarifa y de los depósitos y cantidades entregadas por los usuarios. Infracción de las normas e instrucciones aprobadas por los colegios o asociaciones notariales o por el Ministerio de Justicia. Abandono del servicio notarial sin justa causa y sin autorización previa del colegio o asociación notarial. Incumplimiento de los reglamentos internos, circulares y disposiciones de los colegios, asociaciones notariales o actuaciones contrarias a las mismas o a sus decisiones cuya naturaleza estará en función de la norma o instrucción incumplida. Falta de atención de las contribuciones económicas a los colegios o instituciones notariales previsionales. Impedir, retrasar o dificultar las labores de inspección o control por los colegios o asociaciones notariales u organismos de inspección en la oficina notarial. Dificultar, impedir o retrasar los expedientes disciplinarios. No presentación a inscripción de las escrituras en los registros cuando resulta obligado por la ley para ello, o hubiera asumido ese compromiso ante el usuario. Actuación fuera del despacho en los supuestos no permitidos por la ley. Incumplimiento de los encargos delegados por los colegios o asociaciones notariales. Falta de colaboración o ayuda a los colegas en situación de enfermedad o incapacidad. Publicidad no permitida por el Código. Insuficiencia de medios técnicos o humanos para la debida atención del servicio notarial. Denegación de la función sin causa fundada en la ley, retrasos injustificados o rechazos de encargos recibidos. No cumplimiento de la obligación de formación continua del notario y de sus empleados y colaboradores. Falta de atención y apoyo a los aspirantes a notarios. Trato injusto económicamente o contrario a la dignidad de los empleados o de los colaboradores. Pues bien, en la última visita que estuve aquí en Bolivia, en relación con el tema deontológico, donde ha sido un enfoque diferente al que hemos tenido estos días. Así que bueno, algunos ya habrá escuchado esto, pero tampoco está de más el recordar ciertas cosas. Bien, les decía hace unos días que el profesional dedica gran parte de su tiempo y de su vida al ejercicio de la profesión. Y es que incluso antes de ejercerla, dedica años a prepararse, a su capacitación. Y la pregunta clave que hacía es ¿para qué o por qué trabaja? Y las contestaciones pues, pueden ser de muchísimos tipos y cada una de ellas va a reflejar una visión ética diferente. Estas pueden ser, entre otras, porque no me queda más remedio, para ganar dinero, para atender a mi familia, para realizarme, para atender al bien común, para dar gloria a Dios, etc. También puede ser por razones otras que se les ocurran, o por todas estas, o por unas sí, o por otras no. Ahora, la clave está en que cuanto mayor o más alta sea la meta, mayor será el compromiso ético por el que trabajamos. Si uno dice, yo trabajo nada más que por ganar dinero y lo demás me da exactamente igual, pues las cosas pues son distintas a que si uno dice trabajo por algún valor superior o por otras
o por otras cosas, o por vocación, o porque veo claro que a través del ejercicio de la profesión notarial pues estoy contribuyendo al bien común. De estas razones me voy a detener en dos, que hacen referencia a la realización personal y al bien común. Y es que la deontología hace relación al ejercicio de las virtudes en la realización de una profesión. Es decir, ¿qué es la deontología? La deontología es precisamente eso, ser una persona honesta o no en el ejercicio de la profesión. ¿Y qué es ser honesto? Ser honesto, ser una persona virtuosa. Y la deontología suele verse por muchos como una lista, como la acabamos de ver ahora, más o menos larga, de prohibiciones, una traba en el ejercicio de la libertad, o lo que es peor, una traba al mercado o a la competencia, especialmente para los partidarios del liberalismo descarnado, que lo apoyan en una visión puramente individualista o egoísta. Hoy tenemos que ir cambiando esta visión, pues la deontología nos orienta en el ejercicio virtuoso de la profesión, con lo que se contribuye a su excelencia y con ella al perfeccionamiento del profesional como persona. Las virtudes, como son el orden, la fortaleza, la sencillez, el compañerismo, la solidaridad, la cordialidad, el patriotismo, la laboriosidad, la veracidad, la justicia, la fortaleza, la templanza, etc., tienen cabida en el ejercicio de la profesión notarial y nos conduce derechamente a una vida más feliz, para nosotros y para los que nos rodean. Con el ejercicio de estas virtudes nos realizamos y alcanzamos el bien común. Todas estas virtudes son lo que hacen que nuestra profesión se ejercite con excelencia y que merezcamos, por tanto, la confianza de la ciudadanía. Por el contrario, el ejercicio de la profesión, dejándose llevar por vicios como son la soberbia, la envidia, la pereza, la falsedad, la mentira, la codicia, etc., muchos de ellos que a su vez nos conducen a otros vicios como la tacañería, el desorden, la difamación, la falta de amabilidad, acaban envileciendo a la persona que no se realiza como tal. Dan mal ejemplo, con su trabajo mal hecho, causan daño a los demás y los hace indignos de ejercer el notariado y de merecer la confianza de la ciudadanía. La profesión, cuando se ejerce bajo el dominio de estos vicios o pasiones, conducen, por el contrario, derechamente a la infelicidad. Y esa infelicidad es la nuestra y de las personas que nos rodean, especialmente por su proximidad, la de nuestra familia y nuestros colaboradores. El ejercicio virtuoso del notariado hace que nos realicemos como personas, seamos más felices y contribuyamos al bien común. La forma virtuosa de realizar nuestro trabajo con lealtad a quienes requieren nuestro servicio, a nuestros colaboradores, a los ciudadanos, hace que todos se beneficien con un trabajo serio y bien acabado y, por tanto, con lealtad al Estado, que es quien nos da la investidura y la facultad para el ejercicio de ese poder delegado por el propio Estado, que en justicia hemos de ejercer con la máxima corrección y, por lo tanto, sirvamos, seamos verdaderamente útiles y merezcamos el aprecio y la confianza de todos. En este punto, como no podíamos estar aquí hablando de todas las virtudes y todos los vicios, porque nos daría para estar aquí un mes, me voy a limitar a comentar 4 vicios que inciden negativamente, porque tal vez sean los más recurrentes en el ejercicio de la función notarial y que son fuente y origen y causa de la mayoría de los comportamientos contrarios a la deontología. Si nos vamos a la lista que leí antes, seguro que esas faltas derivan de que uno padece estos vicios. Uno de ellos es la pereza, amaquella, que en quechua es lo mismo, no se afloja, pues eso es la pereza, que es la dejana en el cumplimiento de las obligaciones. La pereza es considerada como madre engendradora y soporte de todos los vicios e impide realizar las virtudes y valores humanos. La negligencia, flojedad, ociosidad, tardanza, tedio o descuido impiden hacer las cosas que se deben hacer.
La pereza impide reflexionar cuál es el camino más seguro para cumplir los objetivos o enfrentarse a solucionar los problemas. El perezoso es incapaz de hacer de un problema una oportunidad. Al contrario, el perezoso hace de cada oportunidad un problema. Detrás de la pereza se esconden muchas veces prisas, deseos de lograr éxitos fáciles. Es fuente de muchos incumplimientos deontológicos. No presencia de la autorización y firma del documento, falta de asistencia y consejo o asesoramiento, no explicación de las cláusulas generales, no consulta previa de los títulos o registros y antecedentes, infracciones de las normas e instrucciones aprobadas por los colegios, abandono del servicio notarial, incumplimiento de los reglamentos internos, actuación contraria, no presentación a la inscripción de las escrituras. Es decir, si nos ponemos a ver, detrás de muchos incumplimientos lo que hay es pereza, negligencia y nada más, y la negligencia deriva precisamente de la pereza. Frente a la pereza se encuentra la virtud de la diligencia, que es interés, responsabilidad, cuidado, eficiencia y también prontitud en el cumplimiento del deber. Entre las virtudes y valores humanos cercanos a la virtud de la diligencia está la laboriosidad, la constancia, la fortaleza, la justicia, el orden y la perseverancia. Por su importancia para la llevanza de la notaría, voy a mencionar una virtud que es el orden. El orden en la notaría contribuye al aprovechamiento del tiempo, a la eficacia y la consecución de los objetivos previstos. En la función notarial es relevante a fin de dar un mejor servicio y al mismo tiempo es imprescindible, ya que son numerosas las obligaciones formales cuya buena llevanza del dependen. El orden en la notaría es clave y el orden en la notaría tienen que ser radicalmente ordenados. En casa, por ahí, es bueno, sin caer en excesos, porque a veces puede convertirse también en una cuestión psicológica. Pero en la notaría más vale pasarse de ordenado que quedarse corto. El mantenimiento de los asuntos, la programación de citas, la elaboración de los instrumentos, su conservación, custodia, encuadernación, foliado, consignación de notas en las matrices, expedición de copias, elaboración puntual de los índices, remisión de oficios, notificaciones en plazo, llevanza de libros indicadores y un largo etcétera, es necesario que se haga ordenadamente. Constituye este orden, ya no es una cuestión personal. El tener ordenada la notaría constituye un deber para con la sociedad, con las personas que confían en nuestros servicios y para nosotros mismos. Los documentos que tenemos en la notaría no son nuestros. Los protocolos notariales son propiedad del Estado y los que tienen derecho sobre los mismos son los ciudadanos. Y nosotros simplemente somos los responsables, las personas encargadas de su guarda y su custodia. Y las mayorías de las sanciones disciplinarias son consecuencia, y eso se los digo yo porque yo soy decano del colegio notarial y las juntas directivas de los colegios notariales llevan los expedientes disciplinarios y muchas veces la mayoría de las sanciones disciplinarias son consecuencia del desorden en la llevanza del despacho. El segundo vicio que afecta muchísimo, muy gravemente a lo que es la función notarial es la codicia. Y tal vez sea uno de los vicios más peligrosos en los que puede caer un notario. La codicia es el afán excesivo de riqueza. La avaricia y su pariente la codicia son un deseo desordenado de adquirir y de conservar bienes materiales y se refiere especialmente al deseo de dinero. Son madre de muchos vicios: robo, fraude, dolo en los negocios, acaparamiento, competencia desleal, sobornos, coimas o comisiones, la injusticia en la retribución por el trabajo, la deslealtad y traición deliberada y otros muchos tienen su origen en este vicio. Las virtudes que se oponen a la codicia son el desapego de los bienes, la austeridad, la generosidad, la beneficencia. Estas virtudes pertenecen al ámbito de la otra virtud más amplia, que es la virtud de la templanza. El vicio de la codicia desdice al notario, hace que se pierda la confianza en él, atenta contra los derechos de los colegas
y es fuente de conflictos con los compañeros y puede llevar a graves incumplimientos. También gran parte de las faltas tipificadas en el texto de Lima tienen su causa en la codicia. Autorización de documentos fuera del territorio, autorización de actos o documentos en contra de la ley en fraude de la misma o con manifiesto abuso de derecho, no liquidación de impuestos encargados al notario, utilización de fondos recibidos para fines distintos de la finalidad entregada, vinculación económica con una de las partes y conlleva pérdida de independencia o imparcialidad, la pérdida de independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función en la elaboración o autorización del acto en general, el no respeto a los derechos de la libre elección del notario, incumplimiento del deber de abstención en los casos establecidos por la ley, no respeto o captación de clientes y empleados de otros notarios, facturación por encima de las tarifas o descuentos en la factura, ofrecimiento de regalos o comisiones, publicidad no permitida, insuficiencia de medios técnicos o humanos, todos ellos derivan o tienen su raíz en la codicia. Otro vicio que también afecta mucho a lo que es, puede afectar muy negativamente al ejercicio de la función notarial, es la soberbia. Bien, la soberbia se definía, es el deseo de excelencia desmedida. Y de él se decía que es la ruina de todas las virtudes. La soberbia dificulta las relaciones con los compañeros, impide mantener un trato cordial con los colegas y es fuente de conflictos al intentar imponerse o al sentirse el soberbio ofendido por cualquier minucia y le impide aceptar los propios errores y corregirse. El soberbio se cree superior a sus compañeros, se cree el más listo, se cree el mejor, con lo cual pues no admite ningún tipo de corrección. Y la soberbia dificulta el ejercicio de la función notarial, se convierte en una barrera, ya que pone en distinto plano al soberbio a las personas sencillas que él acude. Eso es tremendo porque, claro, el que se cree es muy importante y las personas que acuden a las personas sencillas, que acuden a la notaría, considera, la ve por debajo, no tienen la humildad suficiente de acercarse, adaptarse y eliminar esas barreras que veíamos, que el lenguaje jurídico en sí mismo es una barrera. Hay que ponerse al mismo nivel que la persona a la que servimos y no puede estar por encima el servidor de la persona a la que se sirve. La soberbia es contraria al respeto, a la amabilidad, a la comprensión, a la paciencia y delicadez que deben emplearse con las personas más humildes. También dificulta la dirección con las autoridades notariales, superiores jerárquicos, con los que se debe mantener una relación de leal respeto, obediencia a sus órdenes y diligente colaboración. Soberbia u orgullo consiste en una estima de sí mismo o amor propio indebido, que busca la atención y el deseo de superioridad, de alto honor y gloria, y la soberbia es el amor a la propia excelencia. En ella, en la soberbia, se produce una obsesión exagerada en la que lo primero es uno mismo en detrimento de los demás. Y la soberbia nos hace egoístas, afectados, antipáticos y ridículos. Ligados a la soberbia se encuentran otros vicios como el orgullo, la vanidad, el engreimiento, la arrogancia, la autosuficiencia, la desconfianza y la susceptibilidad exagerada. Por esos linderos se suele acabar en el narcisismo, patrón de conducta presidido por el complejo de superioridad, la necesidad enfermiza de reconocimiento de sus valías por parte de la gente del entorno. El linaje principal de la soberbia es la vanagloria, que al corromper a la persona, al momento engendra la envidia, ya que deseando mayor poderío, mayor honor o gloria, se disgusta cuando otro la puede alcanzar. La soberbia entorpece y debilita cualquier relación, especialmente entre compañeros. La soberbia, cuando se alinea con la imaginación, que eso es explosivo, conduce al soberbio a caminos tortuosos, ásperos, oscuros
que le sumen en la desconfianza y el rencor y le hacen perder la paz y la alegría. El soberbio no es comprensivo, no sabe disculpar las faltas de los demás, por el contrario, exagera las faltas de los otros y agranda los defectos ajenos. El soberbio ve siempre los inconvenientes del colega, esto lo hace mal, no actúa de esta manera y asesora inadecuadamente, pero por el contrario, el soberbio tiende a disminuir y a justificar siempre sus propios defectos. Por el contrario, la persona humilde es una persona comprensiva y la comprensión le ayuda a ser amable con todos, no solo con los poderosos. El humilde sabe encontrar lo bueno que existe en cada persona. Lo contrario de la soberbia, por tanto, es la humildad. Todo el edificio de la persona equilibrada se basa en una mezcla, que es la humildad y la autoestima. Y la una no está reñida con la otra. Una persona humilde reconoce sus defectos y lucha por compartirlos. Y la autoestima, que es necesaria también, le da confianza y seguridad en sus posibilidades. Esta persona está por encima de la vanagloria y no pierde la paz ni la alegría cuando no alcanza sus metas. La soberbia tiende a presentarse como forma retorcida bajo apariencias sumamente diversas. La soberbia sabe bien que si enseña la cara es fea, es repulsiva. Y por eso una de las estrategias más habituales del soberbio es esconder, ocultar su rostro, disfrazarse. Se mete de tapadillo dentro de otra actitud aparentemente positiva que siempre queda contaminada. El soberbio unas veces se disfraza de sabiduría, otras veces se disfraza de coherencia y hace a las personas cambiar sus principios en vez de atreverse a cambiar su conducta inmoral. También puede disfrazarse de un apasionado afán de justicia cuando en el fondo lo que le mueve es un sentimiento de venganza y resentimiento que le convierte en acusadores y jueces implacables. Hay ocasiones en que la soberbia se disfraza de ortodoxia altiva y crispada, o de un afán de precisarlo todo, de juzgarlo todo, de querer tener opinión firme sobre todo. A veces se disfraza de un aparente espíritu de servicio, pero con aire de víctima o lamentándose de lo que hacen o no los demás. Puede disfrazarse también de generosidad, de esa generosidad ostentosa que ayuda humillando o menospreciando. O se disfraza de afán de enseñar, de aconsejar, que se ponen a sí mismos como ejemplo, que hablan en tono paternalista, mirando por encima del hombro con aire de superioridad. O de aires de dignidad, cuando no es otra cosa que susceptibilidad a sentirse ofendido por pequeñeces, por sospechas irreales o por celos infundados. Las manifestaciones más simples y primarias de la soberbia, la susceptibilidad enfermiza, el continuo hablar de uno mismo, las actitudes prepotentes y engreídas, la vanidad, la afectación en los gestos, en el modo de hablar, el decaimiento profundo al percibir la propia debilidad, etc. Y luego la última de las que voy a mencionar, la envidia. Según la Real Academia Española de la Lengua, la envidia es la tristeza o pesar del bien ajeno. Cervantes llamó la envidia la carcoma de todas las virtudes y raíz de infinitos males. Todos los vicios, decía, tienen un no sé qué deleite consigo, pero el de la envidia no trae sino disgustos, rencores y rabia. Es decir, el de la gula por lo menos está comiendo, pero el envidioso es un desgraciado, porque el envidioso es que no hace sino sufrir. Y es verdad. Oscar Wilde decía que cualquiera es capaz de compadecer los sufrimientos de un amigo. Es decir, es muy sencillo, oye, lo siento mucho lo que te ha pasado. Pero que hace falta, decía Oscar Wilde, un alma verdaderamente noble para alegrarse con los éxitos del amigo. Napoleón Bonaparte afirmó que la envidia es una declaración de inferioridad. La envidia es entristecerse por el bien ajeno. Es quizás uno de los vicios más ridículos y que más cuesta comprender.
El envidioso, además de hacer sufrir al envidiado, se castiga a sí mismo con un sufrimiento estéril que le hace perder la paz y la salud. El envidioso en el pecado lleva la penitencia. Intenta dañar y causar mal al envidiado, pero siempre se daña y se causa mal a sí mismo. Su envidia le impide ser feliz, estar alegre y vivir en paz, y hace que le invada la tristeza más despreciable, inútil y amarga, que es la provocada por el éxito y la felicidad ajena. ¿Cómo se preocupan mucho, verdad, de cómo va el despacho de al lado? Estamos ahí. En ocasiones se manifiesta en la crítica negativa, que pretende subrayar deficiencias y quitar valor al envidiado. De manera sutil también se manifiesta en el silencio o en la aparente indiferencia ante los méritos de los demás, en la burla o la ironía ante los méritos del otro, con la intención de relativizarlos o quitarles brillo. Al envidioso lo que más le cuesta es elogiar, y cuando no le queda más remedio que hacerlo, por la evidencia de los hechos, se siente obligado a añadir un complemento reductivo al elogio. Es muy bueno, pero la envidia nace de un corazón torcido. Lleva a pensar mal de los demás, a interpretar las cosas positivas de otras personas en clave de crítica, es fuente de emociones negativas, la ira, las obsesiones, pensamientos repetitivos acerca del objeto deseado o la persona envidiada. Es un sentimiento de identidad frágil. El envidioso que no se valora por quién es, sino por lo que tiene, ve en el prójimo, y esto hay que tener cuidado, ve en el prójimo competidores, rivales, enemigos, no se ven colegas. Hijos de la envidia son la murmuración, la difamación, la tristeza y el odio, las contiendas, las divisiones, las acusaciones desmedidas y la calumnia. Bueno, como dice, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Entonces, esto cuando uno dice estas cosas, a veces puede uno pensar o estar uno escuchando esto, pero aplicándoselo a los demás. El truco en este tipo de cosas está en ver, en intentar buscarse uno a sí mismo dentro de estos y otros vicios, y pues precisamente para intentar corregirlo. Bien, pues vamos a ir terminando. Repito nuevamente, el fin último de la función notarial es el servicio a la persona. El trabajo de la notaría, el trabajo del notario se realiza con personas a través de la inmediación, que es uno de los principios fundamentales de la función notarial, y del trato vis a vis del notario con los comparecientes. La persona es el principio, el sujeto y el fin de la institución notarial, en la que cada vez que veamos una persona tenemos que tener en cuenta su dignidad, su libertad y su dignidad. Tenemos que ver que la persona es sujeto de derechos fundamentales y que nosotros tenemos la obligación y el deber y el honor de defenderlos, ayudarlos y mantenerlos. Por ello, el Código de la Unión decía que los notarios, en cuanto delegatarios de una parte de la soberanía del Estado, deberán ejercer su función pública prestando, con su actuación, el servicio público de interés general de seguridad jurídica preventiva, evitando litigios y contribuyendo al desarrollo y a la paz social. El notario y el instrumento público cumplen su fin último solo cuando están al servicio de la persona y la sociedad, mediante la realización práctica de aquellos valores que hemos visto estos días: libertad, igualdad, justicia, paz social, seguridad jurídica, verdad. Valores, entre otros que también se realizan en la función notarial, que están estrechamente ligados con los derechos fundamentales de la persona. Por ello, el instrumento público notarial vale en tanto en cuanto se realicen estos valores. Por ello, la importancia del notario va en función
de los documentos que autoriza, de los valores que se realizan a través del documento. La importancia del notariado: cuantos más altos son los valores que se realizan, mayor y más fundamental es el valor de la función notarial. Pues bien, creo que la lección fundamental es que veamos un poquito más allá de la persona, veamos un poquito más allá del documento y no nos quedemos pura y exclusivamente en el papel. El papel es la herramienta, el papel es donde va a quedar reflejo y recuerdo de una serie de hechos, de voluntades y de circunstancias, pero el papel que desempeñamos nosotros va más allá del papel, va al servicio de las personas. Intenten, cuando llegue una persona al despacho, ponerse siempre al nivel de esa persona. Una cosa que les alegra la vida a ustedes y le alegra la vida a los demás y no cuesta nada, sí cuesta un esfuerzo, y en ocasiones puede costar un esfuerzo, en momentos puede ser difícil, pero hay que hacerlo, y que yo les recomiendo es una sonrisa. Una sonrisa no cuesta nada. Una sonrisa a la persona que acude, que vean un gesto amable, que vean un acercamiento, es importantísimo. Y que eso no se quede simplemente en un gesto, porque una sonrisa que no lleva nada detrás puede parecer una tontería, sino que eso vaya acompañado de una actitud de escucha, pero de escucha auténtica, de escucha interesada y de buena voluntad. Así que mucho ánimo, intentar a través del ejercicio diario de la función notarial servir a las personas, atender al bien común y lograr que el notariado boliviano sea un notariado cada vez más fuerte, cada vez más ejemplar, y eso va a contribuir en beneficio de toda la sociedad boliviana y de toda la nación. Muchas gracias.